Capítulo 10, versículo 10, leemos esta porción bíblica y usted ocupará su lugar. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Ocupe su lugar, hermano. En esta hora vamos a estar hablando bajo el tema el ladrón de la fe. ¿Sabe? Nosotros tenemos un enemigo y nadie ignora de este enemigo, el adversario de nuestras almas llamado Satanás. Antiguamente Luzbel, él nos odia con un odio acérrimo de tal manera que si él pudiera destrozarnos, créame que no pensaría en hacerlo, lo haría instantáneamente. Pero debido al amor del Señor tenemos una protección divina, y no solamente nosotros, sino incluso la persona que está sin Cristo. Algunas personas piensan cuando están en el mundo que bueno, están fuera de Dios, que ellos no dependen de Dios, pero no saben que si no fuera por Dios ellos ya hubieran muerto. Pues el enemigo, cada vez que lo lleva a una cantina o cada vez que hace que acelere su carro, quisiera destruirlo, porque sabe que instantáneamente muriendo la persona, ella va al infierno. Pero debido a que el Señor tiene misericordia, incluso, hermano, a una persona cuando va tomada, el Señor la va protegiendo. Hemos oído varias pláticas o testimonios de personas que dicen: yo no sé ni cómo llegué a mi casa, pero yo llegué. ¿Quién lo llevó? Quizás la misericordia de Dios, que lo guardó para llegar a su casa, porque no supo ni de dónde salió ni a qué hora llegó. La misericordia de Dios protege a todas las personas, independientemente si la aceptamos o no la aceptamos. Él estipuló una vida para cada uno de nosotros. Nosotros no la conocemos, el Señor la conoce. Y mientras tengamos vida, Él nos está protegiendo, le aceptemos o no le aceptemos, le honremos o no le honremos. A los que son ateos, Dios los protege. A los que son satánicos, aunque usted piense que no, pero Dios los protege, porque hay la oportunidad para que ellos sean salvos. Pero en esta hora vamos a ver que el enemigo de nuestras almas, él quiere vernos destruido, y no le importa si la persona es creyente o la persona no es creyente, él quiere destruirlo. Pero debido a que Dios nos protege, estamos salvos. Pero tiene un odio más profundo contra el cristiano, porque el cristiano le ha dado la espalda. El cristiano ya no es siervo del enemigo, sino siervo de Dios. Y como nuestro Dios, Jesucristo, el Señor, el Salvador, el Espíritu Santo, son enemigos de Él, Él nos odia. Y como no pudiera hacerle nada a Él, porque nuestro Dios es omnipotente, quiere hacerlo con nosotros. Gracias al Señor tenemos protección, pero debemos recordar que a veces nosotros bajamos la guardia y le cedemos lugar al diablo. Dice la palabra de Dios: no deis lugar al diablo. Porque cuando le damos lugar, o sea, le damos un permiso, él tiene cierta autoridad sobre nosotros. Nosotros le damos autoridad al enemigo cuando nosotros desobedecemos a la palabra de nuestro Dios. Pero estamos hablando, o vamos a hablar bajo el ladrón de la fe. Nosotros vemos en el libro de Hebreos, en su capítulo 11, nos habla muy claro acerca de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos dice el primer versículo y nos da una lista de ejemplos de personas de fe. Todos creo que entendemos hasta cierta manera lo que es la fe, pero vamos a resumirlo en una palabra solamente. La fe es el elemento para ver a Dios. La fe es el elemento para llegar a la presencia de Dios. Si no tienes fe, no podrás agradar a Dios. La palabra misma de Dios nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Vemos que la fe es el elemento básico para que usted y yo estemos aquí, para que usted y yo seamos salvos. Dice la palabra de Dios en Romanos, en su capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no fuese por la fe, no seríamos justificados, pero debido a que Dios en su gran misericordia nos permite que tengamos fe. Y sabe que la fe no nació en nosotros. La fe el Señor mismo la puso a propósito para que nosotros lo usemos y podamos ser salvos. Nada de lo que poseemos nosotros es nuestro. El Señor lo puso en nosotros. Todos de cierta manera tienen alguna fe. El problema no es si tienen fe. El problema es en qué enfocan su fe. Algunas personas enfocan su fe en el trabajo. A otras personas enfocan su fe en el dinero. A otras enfocan su fe en algún ídolo, o en el poder, o en la belleza. Cada quien enfoca su fe. Por ejemplo, yo creo que las personas que pasan en las pasarelas usando un lindo vestido, un lindo traje, ellos ponen su fe en la belleza. Saben que el día que no tengan la belleza o la gracia para pasar una pasarela, ellos perderán el empleo. Otros
ponen su fe en el dinero, piensan que si no tienen dinero no pueden lograr nada, y en partes tienen razón. Algunas cosas no las van a lograr si no tienen el dinero, porque ellos están poniendo su fe en el dinero. Pero vemos que para nosotros la fe es el elemento básico para poder vivir una vida cristiana. Usted no estaría aquí si no tuviera fe. Si usted no tuviera fe, no estaría aquí, no hubiera tenido la fuerza o el deseo de estar aquí. La fe, en pocas palabras, si lo pusiéramos en un aspecto físico, la fe es como el dinero. En el dinero, sin el dinero, las personas de este mundo no pueden hacer nada. Usted y yo no podemos hacer nada sin el dinero. El dinero se convierte en gasolina, el dinero se convierte en alimento, el dinero se convierte en salud cuando usted va a comprar su medicina, el dinero se convierte en educación cuando usted va a la escuela, el dinero se convierte en recreación cuando usted va a un parque, el dinero se convierte en muchas cosas físicas para nosotros. Y no podemos prescindir de este elemento aquí, porque el dinero se convirtió en la electricidad que nos está proveyendo la luz en este instante. El dinero se convirtió en el sonido que usted está escuchando, pues hay que pagar un sonido. El dinero se convirtió en la silla que usted está usando. El dinero se convirtió en la ropa que usted está vistiendo. El dinero se convirtió en los alimentos que usted va a comer de unos instantes. Así que vemos que físicamente el dinero hace un buen trabajo sobre la tierra. Es un elemento básico para que una sociedad funcione. Una sociedad sin dinero, sin riqueza, no puede funcionar. No es el todo de la vida, pero es parte importante de lo que es la sociedad. ¿Cierto? El Señor no nos pide que nos enamoremos del dinero y nos dice que tengamos mucho cuidado con el dinero, pero tampoco nos lo quita porque el Señor sabe que lo necesitamos. Entonces vemos que si ponemos la figura física del dinero, no podemos hacer nada en esta sociedad sin dinero. Usted no puede ir a sacar un permiso a la ciudad si no lleva su pago. Usted no puede ir a la escuela si no lleva su suscripción. Usted no puede ir al trabajo si no tiene gasolina. Así que si usted no tiene dinero, usted está maniado en esta sociedad. Pero quiero decirle que si usted no tiene fe, usted está maniado en la sociedad espiritual. Y yo sé que usted de una u otra manera se ha topado con una persona muy elegantemente le ha robado, hablando de lo económico, ¿cierto? Yo no sé si usted le haya pedido prestado a alguien y no le haya pagado. Yo no sé si usted haya venido, como decía el hermano los días pasados, con una joya que parecía oro y no era oro. Algunas veces hemos caído en esos trucos de las personas. ¿Cómo les llamamos a esas personas? Ladronas. Nosotros sabemos que hay personas que roban. Un ladrón es aquella persona que agarra algo de lo que no es suyo y se lo gasta. Y usted y yo de una u otra manera nos hemos encontrado. Hay ladrones que son tan buenos para robar que te dejan feliz. Te roban y tú estás feliz. A algunos de ellos les llamamos merolicos. Esos merolicos hablan demasiado, le venden las cosas a las personas por un instante van felices, pero al final se dan cuenta que fueron timados, fueron robados. Un ladrón con un cuello blanco les ha robado. Y pudiéramos mencionar varios tipos de ladrones que nos podríamos encontrar nosotros en nuestra vida. Hay unos ladrones que lo hacen con una suspicacia tan linda que nos dejan felices. Hay otros que nos dejan molestos. Hay otros que ni siquiera los conocemos. A veces llegamos a nuestro hogar y ya la casa está vacía. A esos ni siquiera se presentaron. No supimos quiénes fueron. Lo que sí sabemos nosotros es que un par de ladrones entró en nuestro hogar. Pero hay otros que son más tremendos, que con una arma lo amagan a usted y le piden su dinero. Usted sabe que se ha topado con un ladrón. Nosotros no quisiéramos que nos visitaran esos personajes de nuestro hogar. Nadie les dice bienvenidos. No hay un letrero que diga bienvenidos los ladrones. Ninguno de nuestros hogares tiene ese letrero. Pero indudablemente tocarán a nuestra puerta, y si no tocan se meten por la ventana. Pero de que entran o que nos hemos topado con ellos, nos hemos topado con ellos. Ahora, ya sabemos lo que significa un ladrón. Ya sabemos que sin el elemento de la fe nosotros no podemos actuar, no podemos caminar, no puede suceder nada si nosotros no tenemos el elemento de la fe en nuestras vidas. Necesitamos la fe para cualquier cosa. Ahora, usted y yo sabemos cómo obtener el dinero, ¿verdad? No como los ladrones. Legalmente, ¿cómo obtener el dinero? Creo que con esfuerzo, creo con estudio, creo que con trabajo. Todos sabemos la buena manera de obtener el dinero. No es fácil obtener el dinero, ¿verdad? Algunos de ustedes ganan muy bien, algunos ganan mucho más que muy bien, y algunos ganamos quizás no mucho, pero ganamos, y todo lo que nos ganamos está bien, ¿cierto? Porque creemos que Dios nos da lo que necesitamos. Así que creo que todos ganamos bien, porque Dios sabe nuestras necesidades.
tienes 2 niños, quizás el que tenga 5 tiene que ganar mejor. Quizás si tú no tienes ninguno, pues lo que tienes yo creo que te va a alcanzar. Pero vemos que hay que hacer una acción para obtener el dinero, para obtener ese elemento que necesitamos para vivir en esta sociedad. Ahora, siento que Dios nos ha dado la fe proviene de Él, pero también la fe se puede reproducir, como el dinero se puede reproducir. Usted sabe que hay personas que son muy buenas para hacer que su dinero se reproduzca, ¿cierto? Y vemos personas que somos muy malos para conservar el dinero. Hemos dicho en el pasado que el problema de nosotros no es que no sepamos cómo obtener dinero. El problema de nosotros es que no sabemos cómo retenerlo. Lo obtenemos, pero se nos gasta o se nos va rápidamente. Algunos son muy buenos para retener dinero y algunos son muy buenos para multiplicar el dinero. Y algunos somos muy buenos para perder el dinero. Pero bueno, lo que yo quiero llevarlos en esta hora es que para tener dinero necesitamos un esfuerzo. Para tener fe o para reproducir nuestra fe también tiene que haber un esfuerzo. Dios nos dio la fe necesaria, pero nosotros tenemos que saber invertir nuestra fe. He visto personas que ganan muy poquito, pero viven muy bien. Hay personas que ganan mucho y viven muy mal. ¿Cómo les llamamos a esas personas? Malos administradores. No saben cómo guardar su dinero o cómo invertir su dinero. Creo que en el área espiritual quizá vemos malos inversionistas espirituales, que tenemos fe, pero nuestra fe la enfocamos en algo que no está correcto y al final tenemos pérdidas. Ahora, hay una cosa cuando usted y yo invertimos y hay otra cosa cuando nosotros somos robados o timados. Cuando usted invierte sabe que hay un riesgo que está usted tomando. Usted invierte, puede tener ganancias o puede tener pérdidas, pero usted está consciente que usted está invirtiendo. Lo que sí no puede tener ganancias es cuando alguien viene y le roba, porque lo que se llevó ya nunca lo regresó. Mire, la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 10 versículo 17. Así pues la fe es por el oír y el oír por la palabra de nuestro Dios. Hablamos acerca de la fe. Este es un punto importante para que nosotros crezcamos en nuestra fe. Acuérdense que ya tenemos una fe que se llama fe salvadora. Cuando usted vino al Señor Jesucristo y le aceptó como su Salvador, como su Señor, usted tiene esa fe salvadora que ya le permite la oportunidad de ser justificado, y ahora usted es justificado, tiene la oportunidad de ir al cielo. Pero el Señor no solamente quiere que usted y yo tengamos esa fe, sino que esa fe siga reproduciéndose. Hemos hablado de la fe, por eso no vamos a ahondar mucho en el tema. Hemos hablado acerca de que la fe, el Señor nos la muestra como aquel grano de mostaza, ¿verdad?, que tiene que reproducirse. La mostaza es una semilla muy pequeña, pero cuando usted la siembra llega a ser un árbol frondoso donde varios animales pueden reposar. Bueno, nuestra fe tiene que ser de esa misma manera. Nuestra fe entra en nuestro corazón, está en nuestro corazón, pero debido a nuestra búsqueda del Señor puede que nuestra fe crezca. Pero también puede que nuestra fe disminuya si nosotros no seguimos una rutina espiritual. Si nosotros no nos mantenemos en una rutina espiritual, entonces nuestra fe va a declinar. Mire, recuerde usted la historia de aquel hijo pródigo. Aquel hijo pródigo se le dio la parte que le correspondía, pero dice la palabra de nuestro Dios que fue y lo malgastó. Note que dice lo malgastó. Si lo hubiera invertido bien, le hubiera ido bien. Pero como fue un hombre malgastador, entonces le fue mal y regresó sin nada de lo que le habían dado. En ocasiones el Señor ya nos ha dado la fe. El problema es, ¿la malgastamos o aprendemos a invertirla? Porque si la malgastamos, regresaremos con el Padre de la misma manera que estábamos al principio, sin nada, y nos sentiremos peor. Pero vemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de nuestro Dios. ¿Sabe? El Señor nos dio su palabra para que nosotros crezcamos a través de su palabra en la fe. Cuando nosotros escudriñamos su palabra, cuando nosotros vivimos su palabra, entonces la fe de nosotros va a aumentar. Mire, usted puede ver historias bíblicas que nos narran cómo las personas actuaban. Y debido a que si nosotros los imitamos, podemos ver milagros como ellos. ¿Por qué no vemos milagros? Porque no imitamos a muchas personas. Por ejemplo, el apóstol Pablo, grande hombre de predicación, ¿verdad? Y nos anima cuando leímos acerca del apóstol Pablo. Pero en realidad, aunque Pablo nos dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, si yo le preguntara y dijera, hermano, levante la mano, ¿quién está imitando a Pedro o a Pablo? La mayoría de nosotros no lo estamos haciendo. Debido a eso, entonces vivimos una vida más suave, pero sin tantos milagros. Ahora, la fe viene por el oír la palabra. Si usted oye, si usted aplica la palabra, la fe aumenta. Pero estamos hablando de que así como nosotros estamos haciendo un esfuerzo para aumentar nuestra fe, y como hacemos un esfuerzo para aumentar nuestra riqueza económica,
también puede venir un ladrón y robarnos. La palabra de nuestro Dios que leímos al principio dice que el ladrón no vino sino matar, robar y destruir. a matar, robar y destruir. O sea, viene para hurtar, viene para quitarnos lo poquito o lo mucho que tengamos. Yo en esta hora no le voy a preguntar si usted tiene mucha fe, si tiene poca fe, cuánta fe tiene. Eso no es mi trabajo. Usted sabrá qué tanta fe tiene. Pero lo que sí le quiero advertir es que el ladrón, el enemigo de nuestras almas, siempre querrá venir a robarle la poca de fe o la mucha fe que usted tenga. Y usted tiene que estar muy listo porque el ladrón tratará de robarle esa fe. Hay muchas maneras en las que lo va a robar. Decíamos al principio, quizás secretamente. Cuando usted no se dé cuenta, será envuelto por el enemigo y le quitará su fe. Suspicazmente. Hemos hablado a que el enemigo no está interesado en que lo conozcamos físicamente. El enemigo no está interesado ni que siquiera que nosotros le conozcamos. ¿Por qué? Porque entre menos le conocemos y entre menos sabemos de él y entre menos creamos que existe él, pues más descuidados estaremos. Pero definitivamente él vendrá a robarnos y tratará de robar nuestra fe que tenemos. ¿Cómo lo roba? Por muchas formas, a través de problemas, a través de circunstancias, a través de adversidades. Él siempre tratará de robarnos nuestra fe. Pero déjeme decirle que cada vez que el ladrón venga, si usted toma esa situación como experiencia, cada vez su hogar interior, su hogar espiritual será más protegido. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, quizás sí, pero yo a todos nosotros, si no nos han robado una bicicleta, nos han robado alguna cosa, una herramienta, algo nos han robado, o mínimo el radio de nuestro carro. Todos nosotros hemos sido hurtados en alguna ocasión en nuestra vida. Incluso los jovencitos en las escuelas mínimo le roban sus lapiceros, sus lápices, porque están muy bonitos. Pero todos hemos sido hurtados de una u otra manera. Pero me gustaría preguntarme a mí mismo y preguntarle a su mente, ¿qué hacemos cuando alguien nos roba? Regularmente no podemos hacer nada, hablando de lo físico. Para recuperar eso no podemos hacer nada, pero sí nos queda experiencia de no dejar el bolso en la parte de enfrente del carro. Sí, llevamos cosas importantes. ¿A cuántos le han roto el vidrio de su carro? No levanten la mano. Pero nosotros sabemos que ha sido un descuido. Dejamos un bolso ahí, entonces el ladrón dice, bueno, creo que este bolso tiene mi nombre, así que viene, y si no está abierta la puerta, pues rompe el vidrio. Pero ese ladrón quiere obtener. Pero lo que lo quiero llevar a usted esto es que nos trae experiencias. Nunca volveremos a dejar la bicicleta fuera de la casa, porque sabemos que nos la pueden robar. Así que la próxima vez que compre usted una bicicleta nueva, usted la meterá dentro de su sala o en alguna parte de su casa. ¿Por qué? Porque usted tiene experiencia. Algunas personas, después que son hurtadas, ponen la alarma en su casa. Otros ponen cámaras. No estamos diciendo que no entrará el ladrón, pero mínimo le va a tomar una foto a usted y sabrá quién lo hizo. Pero cada vez que nos pasan situaciones como esas, agarramos experiencias. Entonces lo que yo lo quiero llevar en ese instante, que el ladrón de nuestra fe, aquel ladrón que quiere robar nuestra fe, va a venir y va a tratar de robar la fe. Y quizás le robe un poco de fe. Quizás usted tenía mucha fe y usted sea desanimado. ¿El desánimo qué es? Falta de fe, ¿cierto? Bueno, la pregunta es, luego decimos, estoy desanimado. La respuesta sería, es falta de fe. Pero nunca nos preguntamos, ¿dónde perdimos la fe? ¿Cuándo la perdimos? Muchos decimos, estoy desanimado, estoy desalentado. Pero nunca retrocedemos atrás y nos preguntamos, bueno, ¿y desde cuándo estoy desanimado? ¿Desde cuándo estoy desalentado? Si revisáramos un poco atrás nos daríamos cuenta, ¿dónde fue el instante que alguien nos robó la fe? ¿Dónde está el instante que alguien nos robó la esperanza? Hubo un instante en nuestra vida que se nos robó la esperanza, se nos robó la fe. Que el Señor quiere que nosotros aprendamos a cuidar esa área. El Señor sabe que el enemigo de nuestras almas, por algo es ladrón, ¿cierto? Algunos ladrones físicos se reforman en esta tierra, pero ese enemigo de nosotros no se va a reformar. Él seguirá siendo ladrón. Tiene esperanza que su vecino, que a veces le roba las gallinas, deje de robárselas. Pero este enemigo de nuestras almas jamás se va a reformar. Así que continuamente, mientras tengamos una vida espiritual, habrá un ladrón tratando de robarnos la fe. Y debido a que cuando en instantes no tenemos fe, empieza a haber una serie de circunstancias
que nos desaniman, que nos desalientan. Mire, vaya conmigo, por favor, a Mateo, su capítulo 24. Mateo capítulo 24 nos habla acerca de la venida del Señor, pero yo quiero enfocarme en el versículo 11 y 12, que nos habla unas palabras. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. En pocas palabras, que entendemos que el enemigo no va a venir físicamente como aquel personaje que sale en los cómics de televisión, vestido de rojo y con un tridente en la mano y con una cola larga. No va a venir el enemigo disfrazado de esa manera. No como en Halloween, no va a venir de esa manera. Pero el enemigo va a venir de alguna u otra manera a robarnos. Dice en este instante, aquí en el versículo 11, vendrán falsos profetas. Falso profeta significa alguien que dice hablar en el nombre del Señor, pero en realidad no está hablando en el nombre del Señor, sino de sus propias palabras. Pero estos, de una u otra manera, robarán nuestra fe, desanimarán nuestra vida. Y dice la palabra de Dios, porque por haberse multiplicado esa maldad, muchos perderán su fe. El Señor sabe que esta situación va a pasar, pero el Señor quiere que usted y yo no perdamos nuestra fe, que sepamos guardar nuestra fe. Técnicas como guardar nuestra fe, yo creo que, imaginemos que como nosotros como seres humanos, tenemos algunas técnicas para guardar nuestro dinero, ¿cierto? Algunos de nosotros hemos viajado a la Ciudad de México, una ciudad famosa porque hay mucho ladrón en las calles. Y regularmente cuando las personas iban a la Ciudad de México, algunos se metían dinero en los calcetines, otros se metían dinero en el cinturón, otros se metían dinero en la bolsita oculta del pantalón, pero donde quiera llevaban dinero por si las dudas. El ladrón de carteras les caía con la cartera, cuando menos sabían que ellos tenían algo para regresar, ¿cierto? Bueno. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Esas cosas se hacían, era una práctica. E incluso yo creo que algunas personas incluso aún lo hacen en la casa. Tienen su caja fuerte en un lado, pero a veces lo más valioso no lo tienen ahí, sino lo tienen en otro lado, porque saben que el ladrón llega a la caja fuerte. Entonces, hay muchas maneras en las cuales, hablando en lo físico, la persona se previene para no perder aquel sustento, aquel elemento importante para su vida. Porque mire, usted y yo no podemos llegar delante de aquel que nos está proveyendo la luz o la electricidad y decirle: Señor, aquí traigo mi recibo, pero déjeme decirle que ayer me robaron. El Señor le va a decir: no importa que le hayan robado, pero usted tiene que pagar su recibo de luz, porque lo que va a hacer usted es simplemente esperar a aquel que vaya y le corte la luz. Usted no puede llegar con cualquier persona a la tienda de comida y decir: bueno, fíjese que yo tengo mucha hambre, pero alguien vino y me robó. Estoy seguro que no le van a dar de comer, ¿cierto? Creo que nunca nos ha pasado esta situación de ir así. Y jamás lo haríamos, porque sabemos que nadie nos va a ayudar. Le robaron a usted, Señor, no me robaron a mí. Así que ese es su problema. Así que usted tendrá que conseguir ese sustento, ese elemento básico para su vida de otra manera. Pero no podemos rendirnos, porque todos hemos sido hurtados. Algunos con mucho dinero, otros con poco dinero, algunos con todos sus bienes. Hemos escuchado historias de estafadores. Hemos oído acerca de los estafadores. Un falso profeta podríamos decirle que es un estafador espiritual. Una persona que trata de obtener un beneficio de ti. Hay personas que han sido estafadas y por unos instantes se desaniman, pero no pueden dejar de vivir. Tienen que salir adelante. Usted y yo hemos sido engañados. Lo engaña el mecánico, lo engaña el carpintero, lo engaña aquel que le iba a arreglar allá, le engaña el yardero, le engaña a todo tipo de personas, le ha engañado en alguna ocasión. No todos los yarderos son así, no todos los mecánicos son así, no todos los carpinteros tampoco somos así, pero hay personas que sí lo hacen. Ni todos los tapiceros tampoco son así. Todos y cada uno de nosotros hacemos nuestro trabajo y no somos ladrones. Pero nos hemos encontrado con personas que así lo son, ¿cierto? Usted y yo nos hemos topado con personas que así son. No podemos hacer nada. Nos han estafado, o a veces no, a veces nosotros vamos a trabajar y al final no nos pagan. Hicimos nuestro trabajo, pero como quiera salimos hurtados. Pero no nos quedamos así, ya nos robaron. Casi a veces hasta sabemos que nos van a robar, ¿cierto? ¿Cierto? A veces usted sabe que le van a robar. Pero dije, bueno, incluso nosotros como cristianos, a veces ya sabemos que
Aquella persona, ya sabes que siempre cuando te pide las cosas, pues nunca te las va a regresar. Pero ya te pidió el martillo, pues te lo vas a dar. Casi se lo vas dando, ya vas yendo a la tienda de Home Depot a comprar uno, porque sabes que ya no va a regresar. Pero no podemos omitir eso. O sea, habrá siempre ese que te roba. Pero no podemos dejar de hacer nuestro trabajo. Si te roban el martillo y eres carpintero, como tienes, lo que tienes que hacer es ir a comprar otro, porque tienes que ir a trabajar. Pero ¿qué hacemos cuando alguien nos roba la fe? ¿Qué hacemos cuando alguien nos desilusiona, nos desanima? ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que de la misma manera que lo estamos haciendo en la área física, de la misma manera tenemos que sacudirnos el polvo y volver a pedirle al Señor que nos dé fe y seguir adelante. Porque de una u otra manera, inconscientemente o conscientemente, nos defraudaremos como seres humanos. Mire, yo creo que no todas las personas, porque nosotros sabemos que hay ladrones ya que ya son ladrones, ya de marca. Pero hay personas que no son así. Hay personas que por alguna circunstancia quizás te pidieron prestado y no te pagaron. No pudieron hacerlo. Se movieron de estado o, lo más terrible, fallecieron y se fueron con la deuda. Pero no puedes decir tú nada, porque ya sencillamente sucedió. Lo que tienes que es sacudirte e ir adelante. En nuestra vida espiritual de la misma manera, hermano, el ladrón va a venir a robarnos y va a desanimarnos. Pero debemos de tomar nuevas fuerzas. Debemos de levantarnos nuevamente porque es peligroso el quedarnos así. Necesitamos levantarnos. Ahora, cierto que hay algunas reglas humanas que nosotros llevamos para que no nos roben, ¿verdad? Si yo veo que voy caminando en un callejón oscuro y veo un grupo de jovencitos ahí fumando, a lo mejor me van a decir, oye, ayúdanos para tomarnos una soda. Y usted sabe ya cuando dicen, ayúdanos para comprarnos una soda, ya te están diciendo, a ver, trae la cartera. Pero nosotros cuando los vemos, no vamos a ir para allá. Entonces yo creo que también nosotros tenemos que ver si al principio, agarrar experiencia y mirar dónde estamos perdiendo nuestra fe, en qué área estamos perdiendo nuestra fe. Y si estamos viendo que en cierto lugar perdemos nuestra fe, o en cierta área perdemos nuestra fe, o en cierta situación perdemos nuestra fe, cuidarnos de esa situación, de no estar en esa situación. Hermano, sí, una vez te roba un amigo, bueno, entre comillas, pero 2 veces no, ¿verdad? Si tú conoces a alguien que cada vez que le prestas el martillo no te lo regresa, bueno, pues tratarás de no prestárselo. Si usted sabe que el enemigo le está robando la fe en cierta manera, entonces trataremos de no meternos en esta situación, porque si no siempre tendremos una pérdida. Y la fe es el elemento para ver al Señor. Sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Entonces necesitamos la fe. Podemos prescindir de ella. Es necesaria. Acuérdense que nosotros tomaremos un viaje. El Señor en cualquier instante viene. Dice como ladrón, pero no ladrón, no es ladrón. O sea, como el ladrón a veces nos sorprende y no nos damos cuenta cuando entró, el Señor también va a venir en alguna ocasión y va a revisar si tenemos fe. Y necesitamos tener fe, porque es el elemento básico para ir al cielo. Sin fe es imposible agradar al Señor. Usted y yo estamos preparados, ¿cierto? Yo creo que usted y yo estamos preparados. Todos los que estamos aquí tenemos dinero, digan amén. Sí, tenemos dinero. Dice, ay, pastor, ¿van a pedir algo? No, no vamos a pedir nada. Yo le digo que tienen dinero porque ya estamos casi al fin de mes. Entonces al fin de mes usted tiene que ir a pagar sus cuentas. Entonces regularmente nosotros tenemos dinero. Ya está apartado para algo, pero usted está preparado. El punto es que usted está preparado. Entonces, hablando de la fe, necesitamos estar preparados también. Porque nosotros también va a llegar el instante que nos confrontaremos con el Señor y el Señor va a medir nuestra cantidad de fe que tengamos delante de Él. Y si no tenemos fe, es imposible agradar al Señor. Si usted va a pagar su renta y si son $1,000 y lleva $100, créame que si no le dan un buen coscorrón, me lo sacan de la casa. Hermano, es tan sencillo poder comprender que necesitamos fe. Es tan sencillo entender que sin fe es imposible agradar a Dios y que nuestra fe, hermano, va a ser probada y el enemigo querrá dejarnos sin fe. Cuantas veces Él tenga la oportunidad lo hará. Vamos a leer el versículo que leímos al principio. Estamos en Juan capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que tengáis en abundancia. Déjeme decirle,
hemos estado hablando acerca del ladrón y que el enemigo siempre está alrededor buscándonos el momento que nos descuidemos. Pero también quiero recordar la parte positiva de todo esto. El Señor dice que Él ha venido para darnos vida. Y también el Señor nos dice que todos los días de nuestra vida está con nosotros. Así que aunque el ladrón siempre esté acechándonos a nosotros, tenemos un protector. Tenemos alguien que nos cuida. Tenemos alguien que nos está vigilando. Ahora, recuérdese usted, solo no se meta en lugares que el Señor no le agrada. Porque entonces usted estará solo. Pero si usted está bajo la protección del Señor, grande bendición usted va a obtener. La Biblia nos dice que Él está siempre con nosotros, siempre está vigilándonos, siempre está cuidándonos, siempre está teniendo cuidado de nosotros. En el Salmo número 91 dice lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, si nosotros vivimos al abrigo del Altísimo, entonces estaremos bajo la sombra del Omnipotente. A veces leemos la palabra omnipotente, pero no la captamos. Omnipotente es todopoderoso. No existe nadie más que Él. No hay ladrón que pueda robarle al omnipotente. Pero estamos bajo su cobertura. Usted sabe, hablando de lo físico, y seguimos usando los dos ejemplos, hay lugares donde se catalogan como lugares imposibles para los ladrones. En algunos lugares en Europa donde guardan mucho dinero, hay lugares específicos donde es, para algunos, casi podrían decir que es imposible que entren. ¿Por qué? Porque tienen mucha seguridad, tienen paredes totalmente de hierro grueso, en pocas palabras, es imposible entrar. Pero algunos podrían entrar. Pero el que habita al abrigo del Altísimo, ahí nadie puede entrar. No hay ladrón que pueda robar ahí. Pero necesitamos estar en la cobertura del Señor. Ahora, en esta hora del mensaje para ustedes, no podemos prescindir del enemigo. El enemigo siempre estará ahí, tratando de robarnos, tratando de hurtar nuestra fe. Pero así como usted y yo continuamente vamos a nuestro trabajo para obtener el elemento básico para la sociedad, que es el dinero, así de esa misma manera tenemos que trabajar en el área espiritual para que tengamos lo suficiente, para que siempre haya lo suficiente, para cuando alguien nos roba no diga, no es nada. ¿Han oído personas que así dicen? No, que le robaron, hombre, no es nada, se llevó cualquier cosa. ¿Por qué dice así? Que tiene lo suficiente. Y así es cristiano. ¿Les pasó algo? No, hombre, no es nada, hermano. Eso es algo normal. ¿Por qué? Hay lo suficiente. El Señor quiere que usted y yo tengamos la suficiente fe para seguir adelante, porque van a venir pruebas, van a venir luchas, pero hay que tener la suficiente fe. Ahora, hemos hablado mucho acerca de la fe. Hemos dicho acerca de la fe, la necesidad de la fe. Pero yo creo que no solamente debemos de hablar de la fe, sino tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que esa fe se siga multiplicando. Invierta en el Señor, invierta en su fe, que la fe en usted crezca, que nada le mueva. Si tenemos fe suficiente, nada nos va a mover. Cuando nos falta la fe es cuando tenemos temor. Porque a veces el Señor nos dice que vayamos a una ciudad y no vamos. ¿La respuesta? Falta de fe. ¿Por qué el Señor nos dice que oremos por alguien y cuando vamos a poner la mano hasta nos rascamos la cabeza diciendo, ay Señor? ¿Qué estamos diciendo? Falta de fe. ¿Por qué muchas personas en este instante están muy preocupadas? ¿Qué va a pasar en este país? Nos falta fe. El hermano siervo del Señor decía, Dios tiene el control de todas las cosas, ¿cierto? Entonces nosotros solamente confiando en el Señor. Ahora, siempre el ladrón vendrá a robarnos un poco de fe. Aquella persona que tú estás, no, el Señor nos va a bendecir, y llega por ahí uno, fíjate que se hizo una nueva ley. ¿Qué te están robando? La fe. Ya no estás tranquilo. Y de veras sería, y de veras va a funcionar. No, tranquilos. Cuando eso suceda, volvamos a la palabra de Dios. Estamos bajo la sombra del Altísimo. Así que salgan leyes, salga lo que salga, el Señor está con nosotros. La fe siempre tiene que ser aumentada y aumentada y aumentada. Así como está subiendo cada día, su cartera se está poniendo más gruesa, así también en la área espiritual su corazón tiene que tener más fe. Es bueno tener el elemento para la sociedad, que es el dinero, pero es bueno también tener el elemento para lo espiritual, que es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe somos justificados.
Si no hay fe, no hay justificación. Si no hay fe, no hay salvación. Si no hay fe, no hay vida cristiana. Si no hay fe, no hay nada. Acuérdense, dije este ejemplo y con eso termino. Dije que el dinero se convierte en salud, el dinero se convierte en sillas, el dinero se convierte en alimento, el dinero se convierte en educación, el dinero se convierte en recreación, el dinero se convierte en tranquilidad. Ahora, la fe se convierte en salvación, en paz, en amor, en misericordia, en bondad. Entre más fe tenga, más de estas palabras que estoy hablando pueden surgir en su vida. ¿Por qué batallamos? Porque tenemos escasez de fe. Pero Dios nos puede ayudar en esta hora. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y le pedimos al Señor: aumentanos la fe, Señor, aumentanos la fe, y aunque venga el ladrón a robarnos un poco de nuestra fe, que tengamos suficiente fe para seguir adelante? ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y adoramos al Señor por unos instantes? Le pedimos: Señor, aumentanos la fe. El altar está abierto. Si usted siente la necesidad de que Dios aumente su fe, o si siente la necesidad de que el ladrón ha venido y le ha robado un poco de su fe en ese instante, le pedimos al Señor que Él supla aquella fe que necesitamos, o como aquella ocasión cuando necesitamos en ocasiones pedir un préstamo porque alguien nos robó. Así en esta hora, si alguien nos robó nuestra fe, vamos a venir delante de aquel que da la fe y pedirle un préstamo: Señor, denos un poco de esa fe que usted tiene.